Marcos capítulo 14, verso del 26 al 31. Marcos capítulo 14, versos del 26 al 31. ¿Lo encuentras? Por favor, lo marcas. Y te mueves a Evangelio según San Lucas, capítulo 22, y vamos a leer a partir del verso 54, algunos versos allí también. Marcos, capítulo 14, a partir del verso 26. Lucas, capítulo 22, a partir del verso 54. Y el mensaje de esta mañana es conociendo nuestro punto de resistencia. Conociendo nuestro punto de resistencia. Y es quizás una introducción para el siguiente tema que vamos a comenzar a trabajar dentro de lo que es el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Amén. Porque uno de los elementos de la paciencia es precisamente la capacidad que tienes tú para resistir. Amén. Pero con mucho gozo declaro que el próximo domingo, que es Día de las Madres, no predico yo, predica el pastor. Así que, aleluya. Sé que ya él se está preparando y nosotros también. Marcos capítulo 14, verso 26, ¿lo tienes? Marcos capítulo 14, a partir del verso 26. Es el momento cuando Jesús le anuncia a sus discípulos que vienen tiempos difíciles y le anuncia a Pedro que él lo va a negar. Dice verso 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis. Y esta palabra escandalizar lo que significa es tropiezo, es fallar, es perder la fe. Así que el Señor les está anunciando que todos ellos perderían la fe en Él. Todos ellos tropezarían, todos ellos fallarían. ¿Usted no le parece maravilloso que Dios te llama aun cuando sabe todas las veces que vas a fallar? Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos te fallen, yo no. Aunque todos pierdan la fe, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y cuando los demás escucharon a Pedro decir esto, todos los demás decían lo mismo. Lucas capítulo 22, a partir del verso 54, dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, se refiere a Jesús, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Gracias por tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Gracias por tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros, que vive en el interior de todos aquellos que han creído en ti, Jesucristo. Gracias por la mesa que has preparado hoy.
es el alimento que necesitamos. Suplico corazones abiertos, receptivos, gente que anhele tu palabra. Oro para que examines los corazones y entresaques lo precioso de lo vil. Escóndeme en esta hora tras tu cruz y que solamente tú seas visto, solo tú seas escuchado. Hazlo todo para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús, puedes decirle en tus propias palabras, háblame, Señor. ¿Sabes qué? He notado que con frecuencia nosotros confundimos lo que es dureza con lo que es tenacidad o resistencia. La realidad es que no es lo mismo. Si usted busca en el diccionario, como se define dureza, es aquello que es duro y carece de flexibilidad. Y una de las cosas que se dice es que es el mayor impedimento que presentan algunos materiales cuando se pretende, se desea alterar su condición física. Así que la dureza habla de un material que es difícil de rayar, un material que es difícil de penetrar. Precisamente por ese exterior que tiene, que es difícil penetrar. Pero cuando hablamos de tenacidad o hablamos de resistencia, es la capacidad que tiene algo precisamente de resistir antes de quebrarse. En otras palabras, ¿cuánto golpe puede aguantar? ¿Cuánto puede resistir antes de romperse, antes de quebrarse? Entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta y entiendo mejor que Dios no está en el negocio, por así decirlo, de hacernos a nosotros duros. La realidad es que la dureza es una limitación para aquel que pretende moldear nuestras vidas. La realidad es que Dios está trabajando no para que tú seas alguien duro. Dios está trabajando para que tú seas alguien resistente. Alguien que tenga tenacidad. Dios está buscando en nosotros desarrollar precisamente lo que es esa capacidad de que tú puedas resistir los golpes de la vida, porque mire que la vida da golpes y a veces golpes bajos. Amén. Que usted tenga la capacidad de resistir todas esas tormentas, todos esos ataques, todas esas presiones que la vida trae, sin rompernos, sin destruirnos. Es por eso que con frecuencia nosotros nos vemos sometidos a muchos procesos, precisamente donde Dios está llevando nuestras fuerzas al máximo. Donde Dios nos expone y Dios nos lleva a ese punto máximo donde sentimos nosotros, si me meten un poquito más de presión, reviento. ¿Habrá alguien aquí que sabe de lo que yo estoy hablando? Quizás tú mismo lo has declarado en algunos momentos. Si me meten un poquitito más de presión, reviento como un triquitraque. Me hago pedazos, me rompo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Pedro. Pedro sabe que era un hombre de un temperamento fuerte. Pedro era un hombre decidido. Pedro era un hombre con un nivel de compromiso muy alto. Esa es la realidad. De hecho, a Pedro lo vemos hacer cosas que no vemos hacer al resto de los discípulos. Fue el único que se atrevió a caminar en medio de una tormenta sobre las aguas para encontrarse con su maestro. Quizás tú estás mirando que se hundió y que el maestro tuvo que salvarlo. Yo siempre miro que ese hombre dio 2 o 3 pasos. Amén. Eso nadie más, hasta donde yo conozco, eso nadie más lo ha hecho. Y usted ve a un Pedro que se hunde, pero yo veo a un Pedro que es rescatado por el maestro y regresa a la barca caminando sobre las aguas. No mucha gente habla de eso. Él siguió caminando sobre las aguas. Este hombre puede y tiene un testimonio que los demás no lo tienen, precisamente porque tenía carácter, tenía determinación, era un hombre de un compromiso alto. Más adelante, si usted pasa las páginas de este relato, usted se va a dar cuenta que cuando prenden a Jesús lo toman preso. El único que se atreve a enfrentar los soldados es Pedro.
Este hombre saca una espada y le corta la oreja a un soldado. En otras palabras, este hombre es un hombre que actúa, este hombre es un hombre que tiene un nivel de compromiso muy alto. Él sabe que él es un hombre fuerte. Por eso cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me vas a negar? Él con mucha tranquilidad dice, no, Señor. Quizás estos otros 11, pero yo no. Tú sabes mucho, Jesús, pero me parece que aquí te equivocaste. Yo no te voy a negar. Los demás pueden hacerlo, yo no lo voy a hacer, Jesús. Porque yo te amo. Porque yo estoy comprometido contigo. Porque yo soy un hombre valiente, yo soy radical, yo no te voy a negar. No es irreverencia, ¿sabe? Es convicción. ¿Le habrás dicho tú al Señor alguna vez, jamás te voy a negar? Para tiempo después encontrarte haciendo cosas que niegan la eficacia de la sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Pues Pedro estaba en esta situación. Por mí te digo, no es irreverencia, es convicción. Lo que Pedro no sabía es que hasta los más fuertes se quiebran. Pedro estaba a punto de descubrir que con todas sus fuerzas naturales, con todas su capacidad de liderazgo, porque era un hombre líder, era un líder nato, con todo lo bueno y las buenas intenciones que él tenía, él también poseía, él también tenía un punto límite. Y de igual forma es bueno que tú entiendas en esta mañana, y tú que nos estás escuchando a distancia, es bueno que tú entiendas que tú también tienes un punto límite. Porque todos lo tenemos. Aún los que se ven más fuertes. Aún los que se ven más duros. Aún esos tienen un punto límite. ¿Sabe que la Biblia nos muestra grandes hombres que también conocieron su punto límite? Hace unas cuantas semanas atrás estuvimos hablando de uno de ellos, Job. Si tú lees en el capítulo 1 del libro de Job, tú vas a darte cuenta que quien pone a Job en la línea de fuego es Dios. Dios le dice al enemigo, no has considerado a mi siervo Job. Es un varón justo, es un varón recto en todos los caminos. Es Dios quien inicia esta prueba de estiramiento en la vida de Job. No es el diablo, es Dios. Dios le dice a Satanás, no hay otro hombre como él en la tierra. Es justo, es piadoso, es temeroso, es apartado del mal. Pero cuando usted pasa las páginas y llega al capítulo 3, ¡pum! Allí está este hombre justo, este hombre bueno, este hombre recto, diciendo, maldigo el día en que nací. Maldigo la noche en que se dijo varones. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasó? Comenzó a tener presión. Su fe, su confianza en Dios, sus capacidades fueron sometidas a un ejercicio de estiramiento. Quizás tú no lo sabes, pero aquellas cosas que has estado pasando es eso mismo. Ejercicio de estiramiento. ¿Para qué? Para que tu fe se estire, para que tu fe crezca, para que no seas duro, sino resistente. Otro ejemplo es el profeta Elías. ¿Cuántos conocen al profeta Elías? El profeta que hizo traer en un momento dado a todo Israel al monte Carmelo. Y les dijo, ustedes hoy tienen que escoger a quién van a servir. Y dice la Biblia que oró a Dios y mandó a caer fuego del cielo. Y el fuego consumió el holocausto, la leña y hasta lamió el agua. ¿Qué clase de fe tiene este hombre? Que enfrenta a todo un pueblo idólatra, que enfrenta a 900 profetas falsos, 450 de Baal, 450 de Aserá, y les dice, hoy ustedes van a conocer el poder de Dios. ¿Qué clase de fe tiene este hombre?
Uno lo observa, parece un hombre invencible, parece un hombre imparable. Pero qué sorpresa nos llevamos al verlo días después huyendo de Jezabel hacia el desierto. Debajo de un arbusto y diciéndole al Señor, gritándole, mátame, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. En un ataque de autocompasión, solo yo he quedado. El único fiel. El único que no ha doblado sus rodillas a Baal y a Será. Quizás tú te puedas identificar con esto. Yo pensé que esto nunca me iba a pasar a mí. Pensé que nunca iba a renegar de la fe. Pensé que nunca me iba a ir de la iglesia. Pensé que nunca iba a hacer las cosas que yo he hecho. Quizás lo que un día le señalaste a otro que era incorrecto, te encuentras que lo estás haciendo. Y me doy cuenta que no soy mejor que mis padres. Me doy cuenta que no soy mejor que otros. Que soy débil, que soy frágil, que soy inconsecuente. Pero sabes que Elías no es el único. Dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso que ha pisado la tierra. Obviamente después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ha visto gente tranquila y de pronto se desfiguran por algo que pasa? Perdieron la tabla, exactamente. Y patean y gritan. Y dicen, no soporto más, me voy. ¿Cuántas veces tú mismo has podido gritar en tu casa? Estoy harta, no soporto más. No aguanto más, me cansé. Así, llegaste al punto límite. Llegaste al punto límite. ¿Sabe que a Pedro todo le estaba saliendo muy bien? Pedro tenía una empresa pesquera cuando Jesús lo llama. Y lo dejó todo por servir al Señor. Entre los más íntimos del círculo de nuestro Señor, Él tenía un lugar especial. Él no solo era de los 12, Él era de los 3. Aquellos que Jesús reunía cuando iba a hacer cosas espectaculares. Amén. Él pertenecía al grupo selecto de los 3. De hecho, él era el hombre de mayor revelación en el grupo. Sí, cuando Jesús pregunta y le dicen, ¿quién creen ustedes que soy yo? Allá Pedro salta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Es decir, que este es un hombre que tiene revelación. Y probablemente, por lo que yo leo y he estudiado de Pedro, me atrevo a decir que tenía el liderazgo más fuerte del grupo. Cuando todas las cosas te salen bien, cuando todo marcha sobre ruedas, tú sientes que nunca vas a fallar. ¿O será que me pasa a mí nada más? Piensas que estás en control de todo. Te sientes espiritual, te sientes fuerte, sientes el respaldo del Señor, hasta que el Señor comienza a agregar un poco de presión a tu vida, más de lo que quizás estás acostumbrado. Y cuando no conocemos nuestro límite de resistencia, ¿sabes una cosa? Podemos hablar como tontos. Podemos hablar como necios. ¿Cuántas tonterías a veces salen de nuestra boca cuando sentimos que hemos perdido el control de la situación? Hay personas que incluso han dicho, yo no necesito a nadie. Hasta que sus circunstancias sufren un revés. Incluso hay gente que ha dicho, yo no necesito ir a una iglesia. Yo tengo mis propias creencias hasta que viene una situación que se sale fuera de control. Y cuando eso acontece, la vida se vuelve errática. Quiero decirte, porque perdemos el control. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues mire, sencillo. Dios nos está llevando al punto máximo de nuestras fuerzas para que nosotros nos demos cuenta que tenemos un punto límite.
un límite que no debemos traspasar. Que no somos infalibles. Que no somos invencibles. Que no somos tan sabios ni tan fuertes como nosotros pensábamos. ¿Sabes que llegar al punto límite de nuestras fuerzas provoca una sintomatología y la quiero compartir contigo? Cuando tú llegas al punto límite, mire, pierdes la confianza en la gente. Pierdes la confianza en ti mismo. Quizás te sentías y te sabías muy bueno en lo que tú haces y de pronto te vuelves la persona más insegura. Te vuelves errático. No sabes cuál es el mejor camino a seguir. Sientes que el mundo te falló, no tienes respuestas. Tiendes a estar solo. Te sientes decepcionado, te sientes frustrado. Cuando llegas a tu punto límite, quiero decirte, te vuelves una persona vulnerable. Cuando Pedro llegó a su límite y negó al maestro, dice la Biblia que salió en la noche y lloró amargamente. Cuando tú llegas a tu punto límite, donde se ha puesto tanta presión sobre tu vida, lloras de amargura muchas veces. Son en esos momentos donde, mire, los hijos se enferman, no hay suficiente dinero para cubrir los compromisos económicos. No importa lo que usted intente, nada funciona. ¿Has tenido esos tiempos? Como decimos, donde pones una fábrica de sombrero y la gente nace sin cabeza. Donde no importa lo que intentes, con la fe que lo intentes, con el empuje, las palabras de fe que digas, nada funciona. Haces lo mismo que otros hacen y a ellos les da resultado y a ti no te da resultado. De hecho, miras en quién puedes confiar y te das cuenta que incluso los amigos han desaparecido. La gente que ayudaste, ahora en lugar de pagarte con el bien que tú les hiciste, te pagan con mal. ¿Te identificas con esto? Comienzan a llegar tantas cosas a nuestra vida hasta que finalmente te quiebras. Y quiero decirte que viene un periodo de confusión, de muchas preguntas, muchas interrogantes. Después de todo, no soy tan fuerte, no soy tan espiritual como yo creía. Y parecería que las palabras de fe, de esperanza, de victoria y de convicción comienzan a desaparecer. Y en su lugar comienzan palabras de duda, palabras de temor, palabras de confusión, palabras de amargura. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que se está identificando con lo que el Señor está hablando? Que dice, yo sé de lo que usted está hablando, pastora, porque yo he estado ahí o quizás yo estoy ahí. Son momentos difíciles, momentos donde te dices a ti mismo, tal vez no debí haberme casado. Tal vez no debí haber tenido hijos. Tal vez no debí haber estudiado lo que estudié. Tal vez no debí haber aceptado este empleo. Tal vez Dios no es tan poderoso como dicen. Tal vez el evangelio no es como me lo predicaron. Y comienzas a vivir en un mundo de interrogantes, sencillamente porque perdiste el control de tu vida. Aunque quiero decirte que aunque llegar a ese límite de nuestra resistencia se siente muy feo, es lo mejor que nos puede pasar. Porque no es posible, escúchalo por favor, no es posible entrar a la dimensión donde descubres y disfrutas de los recursos divinos hasta que primero no eres puesto en la frontera de tus propios recursos. ¿Lo puedes entender en esta hora?
que Dios nos lleva al límite para que descubras que tú solo no puedes, que tú no sabes, que tú no eres tan fuerte, que tú no eres tan sabio y que tú lo necesitas a Él hasta para respirar. Y cuando llega ese momento de quebrantamiento interno, es como si se abriese una puerta donde puedes entrar a ese lugar y comienzas a disfrutar de toda la plenitud y de todos los recursos del Señor. Yo no sé usted, pero yo creo que yo y todos los que estamos aquí necesitamos eso. Después de negar al maestro, dice la Biblia que Pedro lloró. ¿Y por qué lloró Pedro? Y no solamente lloró, dice que lloró amargamente, probablemente porque se conoció a sí mismo. Sí, se decepcionó de sí mismo. Y el gallo cantó. ¿Y cuál es la importancia de que el gallo haya cantado? ¿Qué tiene que ver un gallo con todo esto? Un gallo. Mire, el gallo es una señal profética. Cristo lo dijo, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y es que cuando tú llegas al límite de tu resistencia, se escucha un canto en el Espíritu diciendo que llegaste al límite de tus fuerzas. Hay algo en el mundo espiritual que empieza a escucharse y que te anuncia que tú estás entrando a otro nivel. Ya no el nivel de lo que eres capaz de hacer con tus propias fuerzas. Eso era lo que Pedro conocía. Pedro sabía lo que él era capaz de hacer. Pero Pedro es confrontado con su condición, con su debilidad, con su limitación, para entonces comenzar a descubrir lo que Dios es capaz de hacer a través de él. El gallo canta al amanecer. Cuando escuchas el canto del gallo, te está anunciando que llegaste al límite, que te estiraron la fe al máximo y que está empezando un nuevo día para ti. Pedro lloró porque después de todo, él no es mejor que Judas. Y cuando tú eres confrontado con tu debilidad y tu necesidad, te das cuenta que tú no eres mejor que aquellos a los cuales un día quizás juzgaste y señalaste. Que tú no eres mejor que aquellos a los que quizás tildaste de inmaduros y carnales. Y quizás desde una posición de orgullo dijiste, el que calla es porque quiere. Porque Espíritu Santo tenemos. Y ahora estás tú en esta situación, donde aquello de lo cual juzgaste y señalaste a otros, estás tú en esa condición. Dios te va a agregar presión hasta que conozcas tu punto débil. Mire, por eso la Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Cuídate, porque tú no eres mejor que los demás. ¿Por qué Dios nos hace esto? Para hacernos confiables. Dígalo, tengo que ser confiable. Cuando tú no has tocado ese punto límite en donde no has llegado al final de tus fuerzas, quiero decirte que te conviertes en una persona arrogante, te conviertes en una persona autosuficiente. Una persona como Pedro que siente que lo sabe todo, que todo lo puede, que no necesita a nadie. Señor, el tiempo lo dirá. Ya tú vas a ver, yo no te voy a negar. Tú vas a ver. Mi vida voy a dar por ti si es necesario.
¿Cuántos acá le habrán dicho eso al Señor? Me voy a gastar por ti. Pero cuando te has quebrantado llegando al límite de tus fuerzas, cuando vives en el mundo de los tal vez, quiero decirte que cuando vuelves de allá, cuando vuelves al Señor, vas a ser una persona totalmente diferente. Habrás cambiado. Algo se habrá transformado. Te convertirás en una persona humilde, porque ya conoces que tú tienes límites, que tú también puedes caer, que tú también puedes fallar, que tú también puedes traicionar, que tú también puedes negar al Maestro. Y es cuando te das cuenta de cuán dependiente tú eres del Señor. ¿Entiendes por qué comencé diciendo que Dios no quiere que seamos duros, sino resistentes? Amén. ¿Sabes que conocerse es un shock? Sí lo es. El descubrir de lo que tú eres capaz puede ser hasta traumático. El punto límite es parte del proceso. Y quiero decirte que es para que tu fe sea afirmada, no para que sea destruida. Marcos capítulo 16, verso 7 dice, pero id, esto es cuando ya Jesús ha resucitado. Hay un ángel allí anunciando que Él resucitó y dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Qué cuidado tiene el Señor, ¿verdad? Díganle a los 11, pero en especial, abre como un paréntesis, especialmente a Pedro. Díganle que el Señor resucitó. Dentro de un mensaje general, Jesús le manda un mensaje específico a Pedro. Y esto es tremendo, porque Pedro emocionalmente está derribado. Este hombre, la culpa lo consume. La amargura ha rodeado su vida. La confusión ha hecho presa de él. Y el Señor conoce el corazón de Pedro. Él sabe muy bien el proceso que está viviendo Pedro. ¿Cuántos acá pueden tener conciencia en esta mañana de que el Señor sabe exactamente en qué parte del camino tú estás? El Señor sabe exactamente el proceso en el que tú estás. El Señor sabe exactamente cómo tú te sientes. Él no nos abandona en medio de nuestros procesos. Luego les dice, vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que sean investidos de poder, llenos del Espíritu Santo. Y así fue. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzó un avivamiento. Si usted va al libro de los Hechos, en esos primeros capítulos usted lo va a ver. Y yo te pregunto, ¿a quién se le dio el privilegio de predicar el primer mensaje? Una vez fueron llenos del Espíritu Santo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro es un hombre procesado. Este hombre fue al infierno y volvió. Este hombre llegó al final de sus fuerzas y se dio cuenta que tiene un punto límite y que tiene que depender del Señor. Entienda esto, por favor. Unos días antes, este hombre había negado al Maestro frente a 2 o 3. Ahora este hombre se para ante una multitud de más de 3,000 personas y declara a voz en cuello que Jesucristo es el Señor. Y que Él es un fiel seguidor de Cristo. Pedro vuelve transformado. Dice la Biblia que cerca de 3,000 personas se convirtieron aquel día.
Escucha lo que te vengo a decir de parte del Señor. Dios nunca permitirá que su gloria sea depositada en un vaso que primero no ha sido probado. Dios nunca te permitirá correr a su lado a no ser que no haya sido estirado en tu fe, en tu manera de pensar, en tu capacidad para vivir y para amar. Estos procesos son prerequisitos del alma para poder ser usados para la gloria de Dios. ¿Cuántos acá quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos acá quieren ver la mano sobrenatural del Señor usándote de maneras inimaginables? Yo quiero ver las manos. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos en sus oraciones se lo piden? Señor, úsame en lo que sea, pero úsame. Yo quiero verte a ti, obrando a través de mí. Pues tengo noticias para ti, vas a ser procesado. Y quizás estás en medio de tu prueba y podrás pensar que esa situación va a acabar contigo, que no lo vas a superar. Pero quiero decirte, sí lo harás, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Lo escuchó? Quiero volver a leértelo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabes que los momentos que retan tu fe son los momentos en los que todo lo que sabes acerca de Dios quizás no te ayuda? ¿Has tenido tiempos así? Yo he pasado por tiempos así. Tiempos en los que lo que creía saber parece que no me sirve. Lo que le he dicho a otros con tanta convicción y he creído con tanta convicción por años, parecería que en mí no da resultado. Y parece que lo que sabes no te ayuda a conseguir los resultados que tú esperas. Y parece que en medio de tu noche el cielo se cerró para ti. Y yo quiero recordarte en esta mañana que cuando en medio de tu noche se escucha al gallo cantar, es porque para ti está comenzando un nuevo día. Cree en el Señor en medio de tu noche. Cree que el mismo que te dijo, sé que me vas a fallar, es el mismo que te dice, te voy a levantar y te voy a restaurar. Cree en el Señor. Exponte al proceso de Dios y entiende que no es para matarte, es para procesarte y para que seas mejor, aleluya. Si estás atravesando por tiempos difíciles, ¿por qué no hablas con tu Señor ahí donde estás? Quiero decirte que en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros temores y nuestras dudas, no es una apariencia de dureza lo que te va a sacar al otro lado. No es aparentar que todo está bien o que estás en control lo que te va a ayudar. No es fingir ante otros que no te afecta, cuando tú sabes que por dentro estás devastado. Somos expertos en eso. Expertos en aparentar. Expertos en darle a otros la impresión de que eso que está pasando no nos afecta. Dios no quiere que vivas una vida de apariencia. Dios quiere fortalecerte para que en medio de los ataques puedas resistir.
y la fe sea probada. Si estás atravesando por tiempos difíciles, te invito a hacer lo que dice esta canción. Simplemente levanta tus manos al cielo y ríndete delante del Señor y deja que el Señor te fortalezca en esta hora. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Yo levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto